En el episodio de hoy repasamos 3 de los ataques de animales más insólitos y extraños que fueron tristemente mortales, desde lagartos mascota que fueron encontrados comiéndose el cuerpo de su dueño, o un camello que le arrancó la cabeza a alguien de un mordisco, e incluso la trágica muerte de un joven en Canadá causada por un encuentro cercano con un murciélago. Estos 3 ataques de animales son algunos de los más extraños del mundo. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. El comercio de mascotas exóticas está en alza. Cada vez más gente compra animales salvajes y únicos, y los reptiles no son una excepción. De hecho, los reptiles representan más de 2,5 millones de importaciones al año en Estados Unidos. La tasa de mortalidad de los reptiles por captura, transporte y llegada a Estados Unidos puede llegar al 70%. Pero esto no impide que algunas personas los compren. Ronald Huff, de 42 años, vivía en un apartamento de Newark, Delaware. Era un ex soldado que vivía solo, aunque técnicamente no estaba solo. Tenía una creciente colección de 7 lagartos monitor. Estos reptiles prehistóricos campaban a sus anchas por la cocina, el comedor y el dormitorio. Deambulaban con la cabeza balanceándose de un lado a otro y arrastrando tras de sí sus largas colas en forma de látigo. Algunos llegaban a medir 2 metros. Parecían dragones de Komodo, temibles y poderosos, pero para Ronald eran su familia. Los había criado desde pequeños, los había sostenido y acunado en sus brazos, los había nutrido. También criaba cucarachas en su apartamento para alimentar a los lagartos, una forma de abaratar costes para su creciente colección. También les arrojaba trozos de pollo crudo que engullían sin masticar. Eran muy peleadores entre ellos y cada uno luchaba con los demás para conseguir un bocado. Ronald era un hombre tranquilo, reservado. Trabajaba en Maron Oldsmobile, en Newark, y era feliz cuando hablaba de sus lagartos. Su pasión por los reptiles venenosos incluso había logrado que se lo conozca como el Chico Lagarto. Algunos días acudía al trabajo con cortes y rosaduras recientes porque los lagartos le mordían de vez en cuando. Todo formaba parte de la vida que había elegido al acoger a estos reptiles. A lo largo de los años tuvo suerte de que sus lagartos solo le infligieran mordeduras leves y que su veneno no fuera suficiente para matar a un hombre. Pero un día su suerte se acabó. Nadie sabe con certeza qué ocurrió el 16 de enero de 2002, pero Chef Wonger, vecino de Ronald, detectó un olor que llenaba su cuarto de baño. Entraba por las paredes huecas desde el apartamento de Ron. Era un inconfundible olor a carne podrida. Era el olor de la descomposición. Y hacía días que nadie veía a Ronald. Lo que sigue no es más que una teoría de lo que podría haberle ocurrido a Ronald. Es una dramatización, y aunque ya ha ocurrido antes, nadie sabe con certeza si fue así como sucedió. Esta vez era la hora de comer. Ronald se acercó a la nevera y abrió la puerta. Los lagartos monitor conocían la rutina. El sonido de la puerta del frigorífico al abrirse les hacía esperar la comida. Se les llenaba la boca de saliva y miraban a Ronald con hambre. Este se agachó para sacar la tarrina de pollo crudo. Al hacerlo, uno de los lagartos se abalanzó sobre él, le dio en el brazo y lo hizo sangrar. Ronald retrocedió y se levantó de un salto. Su reacción de sobresalto no hizo más que llamar la atención de los demás. Los lagartos se arrastraban alrededor de sus pies. Algunos empezaron a levantarse sobre sus patas traseras, intentando trepar por las piernas de Ronald para alcanzar la carne cruda. La excitación de los animales ya era peligrosa. Sus ojos estaban fijos en el contenedor de carne fresca que Ronald tenía en la mano. Ronald la levantó por encima de su cabeza, cuando el mayor de los lagartos se lanzó rápidamente hacia arriba. Ronald, abriendo la cuba, lanzó trozos de pollo a los reptiles. Estos atraparon la carne en el aire, echando la cabeza hacia atrás para ayudar a que se deslizara por sus gargantas hasta sus hambrientas barrigas. Otro lagarto volvió a abalanzarse sobre Ronald. Sabía que tenía que salir rápidamente del apartamento hasta que se calmaran, pero en su prisa por salir por la puerta principal tropezó y cayó al suelo. Los lagartos se le echaron encima enseguida. Sus afilados dientes le cortaron la carne. Le desgarraron las piernas y los brazos, y uno de ellos fue directo a su cara. El ex soldado podría haber empujado fácilmente a uno de ellos,
pero con 7 encima era mucho más difícil. Luchó por defenderse, pero el peso combinado de todos los lagartos lo inmovilizó contra el suelo. Llegó a la puerta principal e hizo un último intento de abrirla, pero ya era demasiado tarde. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, llamaron a la puerta de Ronald y no obtuvieron respuesta. Oyeron un ruido procedente del otro lado de la puerta. Había movimiento. Volvieron a llamar al joven y decidieron forzar la entrada. Al hacerlo, empujaron la puerta para abrirla, dado que algo bloqueaba el paso. Finalmente consiguieron abrir la puerta lo suficiente para echar un vistazo y entrar en el apartamento. Tuvieron arcadas y se taparon la boca. Luego entraron en la habitación. En el suelo estaba el cuerpo de Ronald, desplomado contra la puerta, y allí mismo, dándose un festín con él, estaban sus 7 lagartos monitor. Siseaban a los agentes, sacando la lengua bífida al oler a los intrusos. Tenían la cara manchada de sangre y el hocico teñido de rojo. La cara de Ronald había sido devorada casi por completo. Se le veían los dientes molares mientras le arrancaban la piel y la carne de un lado de la cara. Los agentes consiguieron entrar por la fuerza en el apartamento y expulsar a los lagartos, pero las bestias se mostraron territoriales con su presa y amenazaban con morder a los policías que intentaran acercarse. Mientras buscaban más pistas en el apartamento, los agentes capturaron a los lagartos y los reubicaron en reservas naturales. El lagarto más agresivo fue sacrificado. Era demasiado peligroso y no estaban seguros de que hubiera sido el responsable de la muerte de su dueño. La autopsia de Ronald no fue concluyente. Nadie podía saber si Ronald había muerto de muerte natural y los lagartos se habían alimentado de su cadáver, o si los lagartos se habían vuelto contra él. Un agente de policía que había estado allí cuando se descubrió al chico de los lagartos sospechaba lo segundo. Estaba convencido de que los lagartos habían infligido heridas graves a su dueño antes de comérselo vivo. La forma en que Ronald estaba desplomado en el suelo frente a la puerta sugería que estaba intentando salir del apartamento, por lo que tal vez realmente se habían vuelto contra él. Si los 7 habían lanzado un ataque, puede que lo hubieran dominado, sobre todo porque algunos de los especímenes eran corpulentos y medían 1,80 m. La evidencia de que había sido atacado por ellos antes de mostrar las heridas a sus colegas sugería que los lagartos eran agresivos con él. ¿Los lagartos que había criado habían traicionado su confianza? ¿Se habían vuelto contra él? Las respuestas no están claras, pero es una posibilidad muy real, y se sabe que ya se han producido ataques de este tipo. Tener animales exóticos puede ser interesante y emocionante, pero conlleva sus riesgos, y comprar estas criaturas solo alimenta el comercio ilegal de mascotas. Otro animal que puede resultar sorprendente como causa de muertes humanas es el humilde camello. Típicos animales tranquilos y relajados pueden volverse agresivos en la época de cría, asestando mordiscos y patadas mortales a cualquiera que se cruce en su camino. Como atestigua lo siguiente, Sanam Niak, de 45 años, había viajado desde muy lejos para conseguir un nuevo camello para su casa. Eran animales muy útiles. Podían transportar cargas pesadas y viajar donde ningún vehículo podía. Su dureza y robustez eran una ventaja y podían sobrevivir en los hábitats más duros. Durante siglos han sido populares en todo el Rajastán indio. Cuando Sanam recogió el animal, se dio cuenta de que era peleón y agresivo, pero fuerte y robusto. Una tarde, apenas un par de semanas después, Sanam y su hijo Mohanram paseaban tranquilamente al camello hasta su campo, cuando de repente se enfureció al ver a otro camello no muy lejos de ahí. Se encabritó, echó la cabeza hacia atrás y se soltó de las riendas. La cuerda se arrancó de las manos de Sanam, dejándole quemaduras de fricción en las palmas. Retrocedió mientras las enormes pezuñas rozaban el suelo seco y polvoriento. El camello echó a correr tras el otro, aparentemente agresivo. Sanam corrió tras él, llamándolo y gritando. Intentó agarrarle las riendas, intentó dominar a la bestia rebelde, pero era demasiado grande para él, demasiado poderosa. Cuando alzó la mano una vez más para agarrarse a la cuerda que colgaba, el camello bajó la cabeza. En una fracción de segundo lanzó la cabeza hacia abajo y mordió a Sanam en el cuello con toda su fuerza. Levantó al hombre del suelo y lo sujetó firmemente con sus mandíbulas, con una fuerza de mordedura de 400 libras de fuerza por pulgada alrededor de su cuello. Sanam intentó defenderse, pero se estaba desvaneciendo rápidamente. Los dientes del camello le habían cortado la arteria y la sangre manaba de su cuello y goteaba sobre el suelo. Menos de unos minutos después, colgaba sin fuerzas de la boca del animal. Este lo soltó y cayó al suelo, rodeado de una nube de polvo seco.
Los testigos afirman que el camello empezó a masticar la cabeza del hombre e incluso la separó del cuerpo, cerrando todo el cráneo con sus grandes mandíbulas. Algunos de los aldeanos que habían presenciado el ataque vieron a su vecino desplomado en el suelo. Juntos corrieron hacia el camello. Un grupo de hombres consiguió sujetar sus riendas. Tiraron y tiraron, arrastrando al animal hasta un árbol cercano, y lo ataron manteniéndolo en posición. El camello permaneció obediente a la sombra del árbol. Los hombres sacaron ramas gruesas, palos pesados y garrotes. Luego se vengaron del animal. Cada uno levantó su rama por encima de la cabeza y la hizo caer sobre el animal. El camello no tenía a dónde ir, ni escapatoria, ni forma de defenderse. Se había comportado mal y ahora iba a pagar por ello. Es probable que el camello ya hubiera sido maltratado antes. Los animales no nacen agresivos ni con intenciones malévolas escritas en su ADN. No distinguen el bien del mal. Solo conocen los comportamientos instintivos que les son naturales. Si el camello hubiera arremetido contra su dueño, probablemente habría una buena explicación. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres no iban a dejar vivir al camello. Su destino estaba sellado, y con él una muerte increíblemente lenta y dolorosa. Cuando el camello sucumbió a la brutal paliza, todo volvió a la calma en Ponchu. Dicho esto, que un camello le arranque la cabeza de un mordisco a su dueño es algo muy inusual, y probablemente la última vez que alguien se encuentre con el mismo aterrador final. Hay ataques de animales de todas las formas y tamaños. Las personas no solo mueren a manos de los depredadores más grandes y temibles, sino que también pueden sucumbir ante las bestias más pequeñas. En la Columbia Británica hay un asesino silencioso pero mortal, más común en África y Asia que en Canadá, pero que torturará a sus víctimas antes de que finalmente sucumban. Se trata de un virus, invisible a simple vista, el virus de la rabia. Ha sido eliminado de los perros domésticos y de todos los animales salvajes de la Columbia Británica, excepto de los murciélagos. Los murciélagos siguen siendo portadores de la enfermedad. De hecho, se calcula que el 13% de la población de murciélagos de la Columbia Británica está infectada con el mortal virus. Nick Major, instructor de taekwondo, regresaba a casa desde Tofino, en la isla de Vancouver, cuando paró el coche a un lado de la carretera. Era pleno día. Al detenerse momentáneamente en su coche, un murciélago voló hacia él. Nick vio fugazmente al pequeño mamífero volador cuando golpeó su mano. Lo apartó de un manotazo sin pensárselo dos veces. Volvió a casa. Aunque Nick se sentía bien por fuera, en el interior de su cuerpo se propagaba un virus mortal. Se multiplicaba en su sangre y circulaba por su cuerpo camino de infectarle la columna vertebral y en última instancia el cerebro. Nick seguía con normalidad. Impartía sus clases de artes marciales en el estudio de artes marciales Parksville, Cascadia, donde actuaba como instructor principal. Era un personaje divertido y simpático y realmente inspiraba a una nueva generación. Era querido y admirado por sus compañeros y también por los niños a los que enseñaba. Pero al cabo de unas semanas, Nick empezó a sentir un hormigueo en la mano. Pero la sensación no desapareció. El hormigueo persistió y se convirtió en entumecimiento. Empezó a sentirse letárgico. Supuso que estaba sufriendo de un resfriado o una leve gripe. Le dolían las articulaciones y tenía un fuerte dolor de cabeza que le obligaba a guardar cama. Al cabo de unos días, Nick fue al médico. Sus síntomas recordaban a los de la gripe, pero sospechaban que podía tratarse de otra cosa, ya que empeoraba progresivamente. Cuando el virus de la rabia empezó a afectar el cerebro de Nick, empezó a tener alucinaciones y pensamientos extraños. Algunas personas pueden volverse agresivas, ya que el virus afecta su comportamiento y les hace atacar. Nick fue remitido a un especialista del Hospital St. Paul de Vancouver. Tras hacerle pruebas, los médicos descubrieron que estaba infectado de rabia, pero ahora había penetrado en su columna vertebral y su cerebro. Poco podían hacer por él si no se detectaba pronto y se trataba con una serie de inyecciones. La rabia es casi siempre mortal, pero el equipo médico no se rindió con Nick. Cuando lo trasladaron a cuidados intensivos, su cuerpo empezó a convulsionar, sus músculos a sufrir espasmos y empezó a tener un miedo intenso al agua, cuando los espasmos musculares de su garganta se apoderaron de él. Tenía un miedo aterrador a ahogarse, a sufrir hidrofobia, un síntoma típico de las víctimas de la rabia. Mientras estaba en cuidados intensivos, Nick desarrolló una enfermedad conocida como mielitis. Se le inflamó la médula espinal y la parte inferior del cerebro.
Le conectaron a un respirador artificial para ayudarle a respirar, ya que sus pulmones se estaban llenando de líquido. Por desgracia, esto no funcionó. El virus se había propagado demasiado rápido. Se había apoderado de Nick desde el interior. Y aunque los médicos lo intentaron todo para salvarle, el 13 de julio de 2019 murió en la cama del hospital. Habían pasado solo 6 semanas desde que tuvo un roce con el murciélago, un incidente completamente aleatorio que le había costado la vida. La mayoría de los murciélagos son tan pequeños que ser mordido por uno pasa desapercibido. Es posible que ni siquiera sientas los dientes romperte la piel y que el corte sea casi invisible. Pero basta que la saliva de un murciélago infectado entre en contacto con uno para que el virus se transmita. Nick era la primera persona que moría de rabia en Columbia Británica desde 2003. Su pérdida fue una gran conmoción para la comunidad local. Formaba parte de la vida de la gente, y muchos padres solo esperaban que sus hijos crecieran como Nick. Un joven inspirador con un corazón de oro que trágicamente dejó este mundo demasiado pronto por la horrible enfermedad conocida como una de las formas más aterradoras de dejar este mundo. Si te han gustado estas historias, no olvides pulsar el botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras fabulosas historias.